Antes de empezar, suscríbete. Prepárate para sumergirte en uno de los cismas familiares más impactantes y ocultos que han sacudido a la sociedad española en los últimos años. Este relato no se trata simplemente de una disputa por herencias o de desavenencias entre hermanos con un historial de conflictos. Lo que estás a punto de descubrir es el despertar de una verdad mantenida en las sombras por casi 4 décadas, una verdad cuidadosamente sepultada bajo capas de dolor, secretos bien guardados, manipulaciones estratégicas y silencios elocuentes. Esta revelación no solo ha fracturado violentamente una de las dinastías más icónicas de España, sino que también ha expuesto las grietas profundas dentro de la familia Rivera Pantoja. Suscríbete. Durante generaciones, el nombre de Paquirri ha sido sinónimo de honor, valentía y tragedia en el ámbito taurino español. Francisco Rivera Pérez, el valiente matador que perdió la vida en la arena de Pozoblanco, no solo se transformó en una figura legendaria a nivel nacional, sino que también se convirtió en el pilar central de la narrativa familiar de Isabel Pantoja, su esposa, y de los hijos que dejó. La nación entera lloró su muerte, exaltó su memoria y acompañó con interés el crecimiento mediático y personal de sus herederos, Francisco, Cayetano y Kiko. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la historia que todos conocían resulta ser solo una parte del rompecabezas? Suscríbete. ¿Qué pasa si, detrás del mito del torero caído, existía una red intrincada de omisiones y distorsiones meticulosamente orquestadas? ¿Y si Paquirri, antes de su trágica muerte, había dejado instrucciones claras sobre la distribución de su patrimonio que, de alguna manera, fueron ignoradas, ocultadas o manipuladas? Lo inconcebible comenzó a emerger de manera imprevista, casi como un destello revelador en medio de la oscuridad. Kiko Rivera, el hijo menor, descubrió por casualidad un sobresellado y guardado bajo llave en un antiguo mueble familiar que parecía haber estado cerrado desde los años 80. El contenido no solo estaba empañado por el paso del tiempo, sino que contenía una verdad explosiva lista para transformar por completo la realidad que conocían. Suscríbete. Dentro de ese sobre, Kiko encontró un documento que desmentía la versión oficial del testamento de Paquirri, una versión completamente desconocida para sus hermanos mayores, Francisco y Cayetano. Este testamento alternativo no solo detallaba bienes que jamás se habían hecho públicos, sino que también proponía una distribución de los mismos sumamente diferente a la que se había implementado. Sin embargo, lo más alarmante eran las insinuaciones implícitas. Paquirri había dejado constancia de su deseo de repartir su herencia de manera equitativa entre sus 3 hijos, sin privilegios ni excepciones, despojando cualquier narrativa manipulada que hubiera podido prevalecer. Este descubrimiento fue como abrir la caja de Pandora, transformando años de sospechas y rumores en evidencia tangible que amenazaba con desmoronar los cimientos de la familia Rivera Pantoja. Suscríbete. La aparente familia dividida por distancias y diferencias personales se convirtió rápidamente en un campo de batalla sin filtros, donde las emociones desbordadas y los resentimientos acumulados salieron a la superficie con una intensidad devastadora. Kiko, aún en estado de shock, sintió la necesidad urgente de compartir la información con sus hermanos, sin prever el impacto emocional que esto tendría. Al recibir los documentos, Fran Rivera, el hermano mayor, comprendió de inmediato la magnitud de lo descubierto, una comprensión que desencadenó una mezcla de furia, tristeza y la amarga certeza de que algo vital les había sido arrebatado injustamente. Antes de que los hermanos pudieran coordinar un plan común para enfrentar esta revelación, la tensión entre Fran y Kiko explotó violentamente, marcando el inicio de un conflicto que alteraría para siempre la dinámica emocional de la familia Rivera Pantoja. Fran, consumido por la ira y la desesperación, necesitaba respuestas inmediatas y se dirigió sin demora para confrontar a Kiko. Lo que se desarrolló fue un enfrentamiento lleno de acusaciones y dolores reprimidos, donde las heridas del pasado se abrieron de par en par, revelando una realidad mucho más compleja y dolorosa de lo que habían imaginado. Kiko, con las emociones a flor de piel, intentó explicar cómo había descubierto el sobre, pero Fran no pudo contener su frustración, cuestionando la sinceridad de su hermano y sugiriendo décadas de engaño y manipulación. Kiko, con lágrimas en los ojos, expresó su propio dolor y confusión, revelando que él también había crecido con engaños sobre quién era el heredero legítimo y cómo se debían repartir los bienes de Paquirri. Fran, batallando entre la ira y la comprensión, no pudo evitar sentir una profunda desconfianza hacia su hermano menor, quien hasta entonces había sido visto como una figura más ligera y menos involucrada en la seriedad del legado de su padre.
La conversación se tornó aún más tensa cuando Kiko presentó el resto de los documentos encontrados: listas detalladas de pertenencias, notas manuscritas de Paquirri, fotografías inéditas y una carta personal del torero que hablaba de sus deseos y temores sobre el futuro de su familia. La carta, cargada de emoción y desesperación, revelaba el miedo de Paquirri a que su legado fuese malinterpretado o manipulado después de su muerte, manifestando un deseo claro de equidad y justicia para sus hijos. Este documento no solo desafiaba la veracidad del testamento oficial, sino que también ponía en tela de juicio la integridad de Isabel Pantoja, quien había sido la guardiana absoluta de la memoria y los bienes de Paquirri. A partir de este momento, la relación entre los hermanos se volvió irrevocablemente tensa. Fran y Cayetano comenzaron a investigar y a buscar apoyo legal, mientras Kiko luchaba internamente con la culpa y la obligación de exponer la verdad, a pesar de las repercusiones dolorosas que esto tendría en su relación con su madre. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente incertidumbre y miedo ante el posible desmoronamiento de la imagen pública de Isabel Pantoja, una imagen meticulosamente construida pero ahora amenazada por las revelaciones de la familia. El silencio de Isabel se convirtió en el catalizador que intensificó aún más el conflicto, ya que los hermanos se preparaban para una batalla legal que no solo pondría a prueba los lazos familiares, sino que también desafiaría las narrativas públicas mantenidas durante años. Con cada nuevo descubrimiento, la finca Cantora, que alguna vez representó el corazón del duelo y la memoria de Paquirri, se transformaba en el epicentro de un misterio familiar que amenazaba con desmantelar décadas de silencio y secreto. Mientras tanto, el rumor de esta intriga comenzó a filtrarse en los círculos mediáticos, pasando de ser un susurro en reuniones privadas a convertirse en una tormenta de titulares que circulaban en Cociendo el Chisme. Los medios digitales y los periodistas más audaces comenzaron a especular sobre la existencia de un testamento oculto y sobre los posibles motivos detrás de la manipulación del legado de Paquirri. Las redes sociales se incendiaron con debates apasionados, apoyos y críticas hacia los hermanos Rivera, mientras el escándalo inevitablemente se hacía más público. En medio de este vendaval de emociones y confrontaciones, Kiko tomó una decisión crucial: revelar la verdad al mundo, a pesar de las consecuencias personales que esto implicaría. Su aparición en un programa de alta audiencia fue un momento decisivo que sacudió la opinión pública y puso a la familia Rivera Pantoja bajo una lupa implacable. Su testimonio, aunque sin pruebas físicas inmediatas, fue un golpe certero que desencadenó una avalancha de reacciones, dividiendo a la sociedad entre quienes lo veían como un héroe valiente y aquellos que lo criticaban por exponer los asuntos familiares. Francis y Cayetano, inicialmente reservados, decidieron unirse a Kiko en la búsqueda de justicia, mostrando una fachada de unidad frente a la adversidad común. Esta alianza temporal fortaleció su posición contra la imagen pública inquebrantable de Isabel Pantoja, quien enfrentaba ahora la posibilidad de ver desmoronada toda su reputación frente a la verdad que salía a la luz. La presión mediática no hizo más que intensificarse, con diferentes versiones de la historia emergiendo y cada una añadiendo más tensión al conflicto. Documentos y testimonios filtrados por diferentes fuentes comenzaron a pintar un cuadro más amplio y complejo de lo que realmente sucedió con el legado de Paquirri, implicando no solo a Isabel, sino potencialmente a otros miembros del entorno familiar y cercano. En momentos de máxima tensión, los hermanos tuvieron que enfrentar no solo la verdad sobre el testamento y el legado de su padre, sino también sus propios demonios internos y las heridas abiertas por años de manipulación y mentira. La finca Cantora, otrora símbolo de unidad y memoria, emergió como un símbolo de división y secretos inexables, un lugar donde cada rincón podía ocultar un nuevo fragmento de la verdad. La historia de la familia Rivera Pantoja, revelada bajo el escrutinio de la opinión pública, es un testimonio de cómo las verdades ocultas pueden resurgir inesperadamente y cómo los lazos familiares pueden ser puestos a prueba por secretos largamente guardados. En Cociendo el Chisme, estaremos atentos a cada desarrollo de este caso, desentrañando cada capa de este intrincado drama familiar que, sin duda, dejará una marca indeleble en la historia mediática de España.